De repente, la oscuridad los rodea y un sonido resuena, no del burro, sino de una presencia divina. Fue un momento que nunca podría olvidar, un momento que Balaam nunca olvidaría. Este fue un encuentro divino que nadie podría haber previsto. Pero algo extraño sucedió. El burro se detuvo, y fue entonces cuando el ángel apareció. La historia de Balaam no es solo un encuentro, es una advertencia para todos nosotros sobre la obediencia y el poder de Dios. Balaam era conocido en toda su tierra como un profeta poderoso, pero pocos sabían que estaba a punto de enfrentar un gran desafío en su vida. El viaje de Balaam comenzó cuando un rey de Moab, llamado Balac, escuchó sobre él y envió una invitación. Balac, el rey de Moab, vio a Israel avanzando hacia su tierra y temía su fuerza. Llamó a sus mensajeros y ordenó: vayan a Balaam y pídanle que maldiga a Israel. Balaam no aceptó la invitación a la ligera, porque sabía que debía obedecer a Dios, quien siempre lo había guiado. Balaam decidió orar a Dios en busca de orientación, preguntándose si debía aceptar esta invitación. En la oscuridad de la noche ocurrió un milagro. Dios habló con Balaam a través de un sueño. Dios dijo: no debes ir con los mensajeros, no sigas su solicitud. Balaam despertó y entendió que debía obedecer a Dios, sin importar cuán tentadora fuera la invitación de Balac. A la mañana siguiente, Balaam les dijo a los mensajeros: Dios me ha prohibido ir, pueden regresar. Balaam sintió la tentación de la invitación de Balac, pero aún no había decidido. Los mensajeros de Balac repitieron las promesas de gloria y gran riqueza si Balaam obedecía. Balaam sabía que debía obedecer a Dios, pero las promesas de Balac eran difíciles de resistir. Balaam oró a Dios, pidiéndole que le mostrara el camino correcto. Dios dijo: si los hombres vienen a llamarte, puedes ir, pero haz solo lo que te diga. Balaam decidió ir con los mensajeros, pero aún había vacilación en su corazón. Balaam partió con su burro, dirigiéndose hacia Moab, donde Balac lo esperaba. El burro de Balaam se detuvo de repente, mirando un camino estrecho por delante, aparentemente asustado. Balaam se enfureció y golpeó al burro, sin entender por qué se había detenido. El burro continuó, pero luego se detuvo nuevamente, haciendo que Balaam se enojara aún más. Balaam gritó al burro: ¿por qué no te mueves? De repente, el burro habló: ¿por qué me has golpeado 3 veces? Balaam no podía creer lo que oía. ¿Cómo podía hablar el burro? Cuando el burro habló, Balaam vio a un ángel de pie frente a él, bloqueando su camino. Balaam se aterrorizó y cayó de rodillas, dándose cuenta de que había estado equivocado al no escuchar a Dios. El ángel dijo: ¿por qué has golpeado a tu burro? Él ha salvado tu vida. Balaam vio la intervención de Dios y confesó: he pecado y te obedeceré. El ángel dijo: puedes ir con los mensajeros, pero haz solo lo que te diga. Balaam continuó su camino, pero sentía el peso de obedecer a Dios en cada paso. Balac esperaba que Balaam llegara, con la esperanza de que cumpliera con su solicitud. Balaam continuó su camino hacia Balac, pero cada paso se sentía pesado, ya que se sentía dividido entre 2 mundos. Cuando Balaam se acercó, Balac lo vio y ordenó a su gente preparar un banquete en su honor. Balac preguntó: ¿puedes maldecir a Israel ahora? Te he pagado una gran suma. Balaam respondió: solo puedo decir lo que Dios me ha dicho. No puedo hacer nada fuera de su voluntad. Balac se enojó y dijo: ¿por qué no haces lo que te he pedido? Intenta otra vez. Balaam oró nuevamente: Señor, no sé qué hacer. Por favor, guíame. Dios dijo: puedes ir con Balac, pero solo di lo que te diga.
Balaam continuó con Balac al lugar prometido, pero no se sintió feliz, ya que sabía que estaba en un camino difícil. Balac preparó todo para que sus sacrificios complacieran a Balaam y lograran el resultado deseado. Balaam participó en los sacrificios, pero no sentía paz en su corazón. Sentía claramente la presencia de Dios observando cada uno de sus movimientos. Balac llevó a Balaam a una alta montaña donde podía ver todo el ejército de Israel. Balaam miró hacia el pueblo de Israel, pero la presencia de Dios le impidió pronunciar la maldición como Balac había pedido. Balaam se quedó en silencio, incapaz de decir algo en contra de la guía de Dios. Balac, enfadado, llamó a Balaam. «¿Por qué no haces lo que te pido?» Balaam respondió: «Solo puedo decir lo que Dios me ha dicho, y no puedo hacer nada más». Balac no se dio por vencido. Persuadió a Balaam de que si no podía maldecir a Israel, al menos podría hacer algo para debilitarlo. Balaam oró nuevamente, pidiendo a Dios que le permitiera decir lo que él quería que dijera. Dios dijo: «Solo dirás lo que te diga. No maldecirás, sino que bendecirás al pueblo de Israel». Balaam se volvió para enfrentar a Balac y comenzó a declarar bendiciones en lugar de maldiciones. Balac no podía creer lo que veía cuando Balaam no solo se negó a maldecir, sino que bendijo al pueblo de Israel. Balac estaba furioso y se alejó, sintiéndose traicionado y decepcionado. Balac, enfadado, gritó: «No has hecho lo que te pedí, me has humillado delante de los nobles». Balaam miró a Balac y respondió tranquilamente: «Solo puedo hacer lo que Dios me ha mandado». Balac se dio vuelta, aún lleno de ira. No podía entender por qué Balaam era tan terco. Balaam se quedó en silencio, dándose cuenta de que no podía hacer nada más que seguir la voluntad de Dios. Balac ordenó una reunión urgente con sus oficiales para encontrar una solución a la situación. Balaam miró hacia el pueblo de Israel acampado al pie de la montaña. Se dio cuenta de que este pueblo había sido elegido por Dios. Balac no se rindió. Intentó convencer a Balaam una vez más, con la esperanza de que esta vez cambiaría de opinión. Balaam dijo: «No importa lo que pidas, solo puedo decir lo que Dios quiere que diga». Frustrado, Balac ordenó detener las discusiones. Abandonó el intento de persuadir a Balaam. Balaam dejó a Balac, su mirada firme, inquebrantable por la riqueza o el poder. Balac se quedó allí, sintiéndose completamente derrotado. Nada había salido como él esperaba. Balaam sabía que había hecho lo correcto. Miró al pueblo de Israel y vio la intervención de Dios en cada decisión. El ángel apareció una vez más y bendijo a Balaam, confirmando que todo lo que dijo fue según la voluntad de Dios. Balaam se arrodilló y agradeció a Dios por guiarlo en la toma de las decisiones correctas. Balac miró a Balaam, pero sabía que no podía oponerse al poder supremo de Dios. Balaam dejó a Balac con una sensación de alivio, sabiendo que había obedecido a Dios y cumplido con su misión. Balaam regresó al pueblo de Israel con su corazón lleno de paz y certeza sobre el camino que había elegido. Balaam compartió con el pueblo de Israel lo que había sucedido, destacando la intervención y guía de Dios. El pueblo de Israel agradeció a Dios por su protección y guía durante todo el viaje. Balac se fue, profundamente decepcionado. Sabía que sus planes habían fracasado. Balac se dio la vuelta, sin decir nada, su corazón lleno de decepción. Sabía que había fracasado de todas maneras. Balaam no miró atrás a Balac. Continuó caminando hacia el pueblo de Israel, donde sentía paz y certeza. El pueblo de Israel vio regresar a Balaam y lo recibió con alegría, sabiendo que él había traído la guía de Dios.
Balaam se paró frente al pueblo de Israel y comenzó a compartir las palabras que Dios les había dado. Balac miró desde lejos lamentando sus decisiones. Se dio cuenta de que no podía oponerse a Dios. Balaam declaró: Dios bendecirá al pueblo de Israel y los protegerá. Serán fuertes e invencibles. El pueblo de Israel alabó a Dios por protegerlos y concederles una victoria segura. Lo agradecieron por su intervención. Balac se sintió completamente derrotado. Se preparó para irse, llevando una profunda decepción en su corazón. Balaam se quedó quieto, observando cómo la figura de Balac se desvanecía en la distancia. Sabía que Dios había revelado la verdad a todos. Balaam regresó al pueblo de Israel con su misión cumplida. Se sintió aliviado y en paz, sabiendo que había seguido la dirección de Dios. El pueblo de Israel continuó luchando y ganando victorias sucesivas. Sintieron la protección de Dios en cada batalla. Balaam estaba entre el pueblo de Israel, viendo su prosperidad. Sabía que esto era el resultado de obedecer a Dios. Balac miró desde lejos al pueblo de Israel, sintiéndose avergonzado por lo que había sucedido. Sabía que no podía cambiar la voluntad de Dios. Balac no aceptó la derrota. Intentó idear un nuevo plan para derrotar a Israel, pero su corazón estaba lleno de miedo. El pueblo de Israel continuó su viaje, confiando en que Dios los llevaría a la tierra prometida. Cada paso estaba lleno de esperanza. Balaam se arrodilló y oró, pidiendo a Dios que continuara guiándolo a él y al pueblo de Israel, para que siempre le obedecieran en cada situación. Balac finalmente decidió reunirse con Balaam nuevamente. Sin embargo, esta vez no era arrogante, sino cauteloso. Balaam se dio cuenta de que la situación había cambiado. Ya no había tentaciones de poder y gloria, solo obedecer a Dios. Balac intentó persuadir a Balaam una vez más, pero esta vez no se atrevió a imponer sus demandas como antes. Balaam miró a Balac y respondió seriamente: Dios ha hablado. No puedo cambiar eso. Balac sintió como si no tuviera otra opción. Se fue, con la cabeza agachada, lleno de tristeza y decepción. Balaam observó a Balac alejarse, su corazón inmóvil. Sabía que obedecer a Dios era el único camino correcto. Balaam regresó y continuó orando, compartiendo sabiduría con el pueblo de Israel, aconsejándolos a mantenerse firmes en su fe. Balac regresó a sus oficiales, pero aún no había perdido la esperanza. Buscó otra manera de oponerse a la intervención de Dios. Balaam alentó al pueblo de Israel a mantenerse firme en su fe y obedecer a Dios, porque solo Dios podía traer la verdadera victoria. Balac no se rindió. Comenzó a consultar con sus hechiceros y oficiales, buscando otra manera de derrotar a Israel. Balaam continuó siguiendo la dirección de Dios, sin permitir que ninguna tentación alterara su fidelidad. Balac miró al pueblo de Israel, su corazón lleno de impotencia. Se dio cuenta de que su oposición no servía de nada. Dios le dio a Balaam la tarea de seguir persuadiendo al pueblo de Israel de que obedecer a Dios era el único camino hacia la victoria. Balaam comenzó a compartir la sabiduría que Dios le había dado, recordando al pueblo de Israel que la victoria viene de la obediencia. Balac comenzó a buscar otros métodos. Decidió no persuadir más a Balaam, sino probar otras formas de debilitar a Israel. Balac se reunió secretamente con los líderes extranjeros en una reunión privada, discutiendo cómo debilitar la fuerza de Israel. Balaam se dio cuenta de que, sin importar lo que hiciera Balac, no podía oponerse a la guía de Dios. Balaam se sintió en paz y continuó obedeciendo. El pueblo de Israel sintió la protección absoluta de Dios. Lucharon más fuertes y se mantuvieron más firmes en su fe.
Balac se sintió confundido y no pudo entender por qué todos sus esfuerzos fracasaron contra el pueblo de Israel. Balaam recordó al pueblo de Israel que solo la obediencia total a Dios traería una verdadera victoria. Balac se sentó solo, pensando profundamente sobre sus fracasos. Sabía que no podía ganar sin la ayuda de Dios. Balac finalmente se dio cuenta del poder absoluto de Dios. No podía hacer nada más que aceptar esta verdad. El pueblo de Israel continuó luchando incansablemente, confiando en la protección de Dios. No permitirían que ninguna fuerza los detuviera. Balaam regresó al pueblo de Israel, completando su misión. Se sintió en paz en su corazón por haber obedecido a Dios. Balac finalmente aceptó que había fracasado. Sabía que solo la ayuda de Dios podría llevar a la victoria. El pueblo de Israel se regocijó porque sabían que Dios nunca los abandonaría. Estaban seguros de que la victoria les pertenecía. Balac finalmente se fue, su mente llena de preocupación y derrota. Sabía que nada podía cambiar la guía de Dios. Balac estaba mirando al pueblo de Israel desde lejos, su corazón sintiéndose derrotado. No podía hacer nada para detener el plan de Dios. Balaam continuó enseñando al pueblo de Israel, instándolos a recordar siempre que la obediencia total a Dios traerá la victoria. El pueblo de Israel se sintió más fuerte que nunca. Creían que nunca serían derrotados mientras Dios estuviera con ellos. Balac todavía no podía entender por qué todos sus esfuerzos habían fracasado. No podía enfrentarse a la grandeza de Dios. Balaam miró atrás en el viaje con gratitud, dándose cuenta de que todo lo que había sucedido estaba bajo la guía de Dios. Balac llamó a sus oficiales y hechiceros para encontrar una manera de lidiar con Israel, pero su corazón ya no estaba tan confiado como antes. Balaam continuó enfatizando que la obediencia a Dios era lo más importante. No había victoria sin una sumisión total a Dios. Balac cada vez se sentía más impotente, dándose cuenta de que no importaba lo que hiciera, no podía cambiar su destino. Balaam aconsejó al pueblo de Israel que se mantuvieran firmes en su fe, porque estaban caminando por el camino que Dios les había trazado. Balac finalmente se dio cuenta de que su derrota era inevitable. Sintió miedo y vergüenza crecer dentro de él. Balaam sintió paz en su corazón al ver al pueblo de Israel confiando firmemente en Dios. Sabía que la victoria estaba cerca. Balac se sentó y reflexionó sobre sus fracasos sucesivos. Sabía que no había forma de confrontar el poder de Dios. Balaam se preparó para el siguiente viaje del pueblo de Israel, con la creencia de que Dios siempre los guiaría a la tierra prometida. Balac se reunió nuevamente con sus oficiales, pero esta vez no tenía fuerza ni confianza para seguir oponiéndose al pueblo de Israel. Balaam miró hacia adelante, sintiendo paz en su corazón al ver al pueblo de Israel continuar por el camino que Dios les había mostrado. El pueblo de Israel caminó bajo la protección de Dios, cada paso lleno de esperanza y fe en Dios. Balac se dio cuenta de que al final no podía ganar. Ahora estaba claro, solo la obediencia a Dios conduciría a la victoria. Balaam suspiró aliviado, sintiendo la victoria de Dios, sabiendo que todo lo que había sucedido era parte de su plan. El pueblo de Israel permaneció firme en su fe en Dios, continuando su viaje con la esperanza de que siempre serían protegidos. Balac finalmente se rindió, sin fuerzas para seguir luchando. Sabía que su derrota era inmutable. Balaam se mantuvo firme, sintiéndose satisfecho de haber cumplido con su misión. Sabía que todo estaba de acuerdo al plan de Dios. Balac comenzó a dudar de su decisión. Se preguntaba si había alguna manera de cambiar su destino.
Balaam continuó transmitiendo la palabra de Dios con confianza, recordando al pueblo de Israel sobre la obediencia total. Balac sintió que la presión aumentaba. Se dio cuenta de que todos sus planes eran inútiles ante la guía de Dios. El pueblo de Israel continuó avanzando, cada paso firme en fe y confianza en Dios. Balac comenzó a consultar a otros hechiceros y adivinos con la esperanza de cambiar la situación. Balaam siguió fiel a la guía de Dios. Sabía que ningún poder podría frustrar el plan de Dios. Balac comenzó a sentir que se había metido en un callejón sin salida, dándose cuenta de que todas sus acciones solo aumentaban su fracaso. Balaam continuó animando al pueblo de Israel, diciéndoles que siguieran orando y se mantuvieran firmes en su confianza en Dios. Balac decidió encontrarse con Balaam nuevamente, con la esperanza de cambiar la situación, pero su corazón ya no estaba lleno de esperanza. Balaam se dio cuenta de que todo estaba completamente en manos de Dios. No podía hacer nada más que seguir obedeciendo. Balac intentó persuadir a Balaam nuevamente, pero Balaam no se movió. Solo dijo que Dios ya había tomado su decisión. Balaam sintió una fuerza especial de Dios y sabía que la intervención de Dios era algo que no podía cambiarse. Balac no tenía nada más que decir, dándose cuenta de que todo lo que hacía era inútil ante el poder de Dios. Balaam se sintió orgulloso de haber cumplido su misión, sabiendo que había hecho lo que Dios le había ordenado. El pueblo de Israel continuó su viaje, protegido y guiado por Dios. Sabían que Dios siempre estaría con ellos. Balac finalmente se retiró, sin poder detener al pueblo de Israel. Se dio cuenta de que nada podía frustrar el plan de Dios. Balaam y el pueblo de Israel avanzaron firmemente, llenos de esperanza y fe, sabiendo que estaban en el camino correcto. Balac miró al pueblo de Israel mientras continuaban su camino, sintiendo el peso claro de su derrota. No podía detenerlos. Balaam miró atrás una última vez, sintiéndose en paz al ver al pueblo de Israel continuar firmemente por el camino que Dios les había mostrado. Balaam se dio cuenta de que, a través de todos estos eventos, la lección más grande era la obediencia absoluta a Dios. El pueblo de Israel continuó su viaje, cada uno de ellos sintiéndose protegido por el poder de Dios. Balaam sintió una profunda paz en su alma, sabiendo que había seguido la voluntad de Dios. Balac se sentó, dándose cuenta de que todos sus esfuerzos fueron en vano. No podía derrotar la justicia y el poder de Dios. Balaam entendió que la obediencia total a Dios era la clave para la vida y la protección eterna. El pueblo de Israel no solo ganó exteriormente, sino que también ganó en sus corazones, entendiendo la importancia de la obediencia. Balac se sintió completamente impotente, ya que todos sus esfuerzos y planes no podían cambiar lo que Dios ya había ordenado. Balaam entendió que era la humildad, confiar en el poder de Dios, lo que trajo la victoria al pueblo de Israel. Balaam compartió la lección con el pueblo de Israel, aconsejándolos que siempre confiaran y obedecieran a Dios, ya que esa era la única manera de recibir protección y bendiciones. El pueblo de Israel miró al cielo, alabando a Dios por la protección y la justicia que Él les había traído. Balac se dio cuenta de que cualquier desobediencia a Dios siempre llevaría al fracaso. Había aprendido una lección difícil. Balaam sintió libertad en su alma, sabiendo que había cumplido la misión que Dios le había dado. El pueblo de Israel avanzó, lleno de esperanza y confianza en Dios, preparándose para el próximo viaje. Balaam se dio cuenta de que una profunda conexión con Dios era la verdadera fuente de fuerza. Todas las victorias venían de él. Balac sintió que este fracaso no era el fin,
sino una oportunidad para cambiar y buscar a Dios. El pueblo de Israel continuó adorando a Dios con todo su corazón, sintiendo su presencia y protección. Balaam se retiró, pero en su corazón nunca olvidó la lección de obediencia y la intervención de Dios. El pueblo de Israel y Balaam continuaron viviendo bajo la guía de Dios, entendiendo que solo Él podría llevarlos a la victoria eterna. El pueblo de Israel continuó avanzando, unido en fe, sabiendo que estaban en el camino correcto bajo la guía de Dios. Balac se sentó solo, reflexionando sobre su derrota. Sabía que no podía vencer el poder de Dios. Balaam sintió paz en su corazón, sabiendo que había cumplido la misión que Dios le había encomendado. El pueblo de Israel se dio cuenta de que solo la obediencia y la confianza en Dios podían traer protección y victoria. Balac miró al pueblo de Israel desde lejos, sintiéndose impotente al verlos protegidos y guiados por el poder incomparable de Dios. Balaam compartió con el pueblo de Israel que siempre deben obedecer a Dios, porque esa es la única manera de recibir su protección y bendiciones. El pueblo de Israel continuó adorando a Dios, con corazones llenos de reverencia y amor, sintiendo claramente su presencia. Balaam fue testigo de una gran transformación en los corazones del pueblo de Israel. No solo eran fuertes físicamente, sino también fuertes en fe. Balac se dio cuenta de que solo la humildad y el arrepentimiento podrían ayudarlo a cambiar y ser perdonado por Dios. Balaam sintió paz en su alma, no por la victoria externa, sino porque la obediencia había traído paz interior. El pueblo de Israel continuó preparándose para los desafíos venideros, confiando en que con la guía de Dios superarían cualquier dificultad. Balaam alentó al pueblo de Israel a mantenerse firme en la fe. Sin importar los desafíos o dificultades, debían confiar en Dios. Balac buscó otro camino para recuperarse, con la esperanza de que si se arrepentía y cambiaba, Dios lo perdonaría. Balaam observó el viaje del pueblo de Israel desde lejos, sintiéndose orgulloso de que habían reconocido el poder de la obediencia. El pueblo de Israel entendió que la obediencia a Dios era la clave para vivir en paz y recibir sus bendiciones. Balaam vio el cambio en cada individuo de Israel. Se volvieron fuertes, resistentes y listos para enfrentar desafíos. Balac ya no podía detener al pueblo de Israel. Sabía que solo el arrepentimiento y clamar por el perdón de Dios podrían cambiar su destino. El pueblo de Israel fue fortalecido en su fe en Dios, sabiendo que la obediencia era la clave para entrar en su protección y bendiciones infinitas. Balac miró atrás todo lo que había sucedido, dándose cuenta de que el poder y la justicia de Dios eran incomparables y nadie podía resistirlos. Balaam se fue, llevando la lección de obediencia y la intervención de Dios, preparándose para los nuevos desafíos por venir. El pueblo de Israel continuó su viaje, lleno de esperanza y fe, sabiendo que Dios siempre estaba con ellos. Balaam miró de nuevo hacia el pueblo de Israel, su corazón lleno de orgullo, al ver que habían comprendido el poder de la obediencia. Balac sintió que el fracaso no era el fin, sino una oportunidad para cambiar y buscar el perdón de Dios. El pueblo de Israel avanzó con fe inquebrantable en Dios, listo para enfrentar los desafíos por venir. Balaam sintió libertad y paz en su corazón, sabiendo que había hecho la voluntad de Dios. Balac volvió a buscar el perdón, con la esperanza de que la humildad abriría el camino para la restauración y el perdón de Dios. El pueblo de Israel sintió la cercana presencia de Dios en su viaje, como una garantía de que Él
nunca los abandonaría. Balaam continuó observando al pueblo de Israel, su corazón lleno de esperanza, sabiendo que seguirían triunfando bajo la guía de Dios. El pueblo de Israel sabía que la obediencia era la clave para abrir todas las puertas de bendición y protección de Dios. Balaam vio señales claras de cambio en el pueblo de Israel. Habían aprendido la valiosa lección de obediencia y la guía de Dios. Balac sintió un profundo fracaso, pero también reconoció la lección importante de que nadie podía resistir el poder de Dios. Balaam continuó con la misión que Dios le había dado, sintiéndose más seguro que nunca, sabiendo que Dios siempre estaba a su lado. El pueblo de Israel sintió paz en sus corazones, sabiendo que la obediencia era el camino hacia la paz y el bienestar. Balac comenzó a cambiar, dándose cuenta de que la humildad y clamar a Dios serían el único camino para encontrar la salvación. El pueblo de Israel creyó firmemente que Dios los guiaría a través de cada desafío, porque habían aprendido que la obediencia era el único camino seguro. Balaam sabía que los días por venir estarían llenos de desafíos, pero con fe inquebrantable y obediencia estaba listo para enfrentarlos. El pueblo de Israel siempre se recordaba mutuamente la importancia de la obediencia, sabiendo que abría la puerta a la protección y las bendiciones. Balaam continuó difundiendo el mensaje de la obediencia y el poder infinito de Dios, para que todos entendieran que solo en la obediencia encontrarían protección. El pueblo de Israel se dio cuenta de que la obediencia podía cambiarlo todo. Abrió la puerta a la protección y las bendiciones que siempre habían buscado. Balaam y el pueblo de Israel caminaron con firmeza en el camino de la obediencia a Dios, con total confianza en su guía. La obediencia de Balaam se convirtió en un ejemplo para todos, porque sabía cómo poner su confianza en la guía de Dios. El pueblo de Israel entró en una nueva temporada, llena de bendiciones y una fuerte fe en la guía de Dios. Balaam continuó su misión con un corazón lleno de fe en Dios, sabiendo que Él siempre lo guiaría. El pueblo de Israel caminó en paz y bendiciones de Dios, sabiendo que su obediencia los había llevado a su protección absoluta. Balaam miró hacia adelante, preparándose para nuevos desafíos, pero con fe y obediencia sabía que los superaría. La obediencia siguió siendo la clave para cada éxito del pueblo de Israel, el camino hacia la protección y la victoria. Balaam sabía que la obediencia lo protegería a través de cada prueba, y solo Dios podría brindar protección absoluta. El pueblo de Israel caminó con fe fuerte en la guía de Dios, sabiendo que la obediencia era el único camino hacia la victoria. Balaam continuó su viaje con paz en su corazón y obediencia absoluta a Dios. La historia concluye con la clara lección de que la obediencia es el camino hacia la protección, las bendiciones y la victoria en la vida. Balaam miró atrás hacia el pueblo de Israel, su corazón lleno de esperanza, sabiendo que continuarían triunfando bajo la guía de Dios. El pueblo de Israel continuó su viaje, firme, sin dudar, porque sabían que la obediencia era la clave para abrir todas las puertas de bendición. Balaam sintió una gran responsabilidad en su misión, sabiendo que cada acción tenía un gran significado. Balac se sintió decepcionado de no poder hacer que Balaam hiciera su voluntad, pero se dio cuenta de que era el plan de Dios. Balaam se dio cuenta de que la obediencia lo había ayudado a comprender más profundamente el poder y la justicia de Dios. El pueblo de Israel continuó caminando bajo la guía de Dios, confiando plenamente en su protección y dirección. Balaam
Aunque sabía que no podía cambiar la decisión de Dios, se sintió en paz porque sabía que todo tenía un propósito. Balak siguió intentando persuadir a Balaam, pero finalmente se dio cuenta de que el poder de Dios no podía ser resistido. Balaam reconoció que había aprendido una lección importante sobre la obediencia y el poder supremo de Dios. El pueblo de Israel continuó su viaje con fe firme en la justicia de Dios y su guía. Balaam sintió que había cumplido una parte importante de la misión que Dios le había dado y se sintió orgulloso de las decisiones correctas que había tomado. Balak aún no podía cambiar las intenciones de Dios. Todo estaba bajo su control absoluto. El pueblo de Israel sintió la paz y las bendiciones de la obediencia, sabiendo que su cumplimiento siempre los llevaría a la protección y la victoria. Balaam se preparó para continuar su nueva misión, pero con una visión más clara de la obediencia y el poder de Dios. Balak se dio cuenta de que la humildad era necesaria para buscar el perdón y la restauración de Dios. Balaam continuó compartiendo el mensaje de la obediencia y el poder infinito de Dios, enseñando a todos que la obediencia conduce a la victoria en todas las situaciones. El pueblo de Israel miró hacia adelante, preparándose para nuevos desafíos, pero sabían que con la obediencia siempre triunfarían. Balaam continuó dando testimonio de la obediencia y la intervención poderosa de Dios como garantía de éxito. El pueblo de Israel caminó con firmeza por el camino que Dios había trazado, sabiendo que vivían en obediencia y bendiciones. Balaam miró a lo lejos, sintiendo paz en su corazón, sabiendo que había cumplido su misión con obediencia absoluta. El pueblo de Israel continuó con entusiasmo su viaje, con el corazón lleno de fe en la guía de Dios. Balaam ya no sentía fatiga, solo una fuerte fe en la guía de Dios en cada paso de su camino. Balak se dio cuenta de que no podía detener el plan de Dios, todo había sido predestinado. El pueblo de Israel siguió reconociendo la protección y presencia de Dios, viviendo con fe firme en él. Balaam miró atrás en el viaje con gratitud, sabiendo que la obediencia lo había guiado a través de los desafíos. El pueblo de Israel se preparó para enfrentar los desafíos venideros, sabiendo que la obediencia a Dios los protegería en todas las situaciones. Balaam sintió una transformación en su alma, sabiendo que cada prueba era una oportunidad para crecer en la fe. Balak aún no podía cambiar la decisión de Dios, dándose cuenta de que todos sus planes no podían vencer la voluntad de Dios. El pueblo de Israel continuó su viaje con lealtad inquebrantable, sin ser detenido. Balaam continuó su misión con un corazón fuerte y una firme creencia en la guía de Dios. El pueblo de Israel se unió, decidido a hacer la voluntad de Dios, sabiendo que la obediencia los llevaría a la victoria. Balaam se dio cuenta de que la justicia y el amor infinito de Dios eran la base de todo. Balak sintió arrepentimiento por no entender la naturaleza absoluta del poder y la guía de Dios. El pueblo de Israel continuó brillando en su fe y lealtad absoluta a Dios. Balaam sintió paz en su corazón mientras continuaba su misión, con una visión clara de la obediencia. El pueblo de Israel se preparó para una nueva vida, decidido a continuar en el camino de la obediencia, confiando en la protección de Dios. Balaam continuó siendo una guía espiritual para el pueblo de Israel, alentándolos a vivir en obediencia y confiar en la guía de Dios. El pueblo de Israel se dio cuenta de que sus corazones habían cambiado. Ya no dudaban, sino que vivían plenamente en obediencia y confianza en Dios. Balaam terminó su misión en paz, sabiendo que había cumplido la voluntad de Dios. El pueblo de Israel estaba lleno de esperanza y fe en Dios,
caminando firmemente por el camino que él había trazado. Balaam enseñó al pueblo de Israel que la obediencia es la mayor fortaleza, porque cuando obedecen a Dios, siempre serán protegidos y guiados. El pueblo de Israel avanzó hacia un futuro brillante, sin dudar, solo confiando en la justicia y el poder de Dios. Balaam y el pueblo de Israel continuaron su viaje en paz, sabiendo que vivían en obediencia y en la protección de Dios. El pueblo de Israel continuó su viaje, con el corazón lleno de esperanza, sabiendo que cada paso era guiado por Dios. Balaam sintió paz expandirse en su corazón, sabiendo que la obediencia lo había hecho más fuerte que nunca. El pueblo de Israel sintió la presencia de Dios en cada paso, con el corazón lleno de reverencia y amor por Él. Balaam comprendió más claramente las intenciones de Dios, dándose cuenta de que la obediencia no era solo un mandato, sino una oportunidad para experimentar la grandeza de Dios. Balaam se enorgulleció de la obediencia de Israel, porque habían aceptado la guía de Dios con humildad y lealtad. El pueblo de Israel se mantuvo firme ante el siguiente desafío, sabiendo que la obediencia a Dios los guiaría a través de todas las dificultades. Balaam enseñó al pueblo de Israel una lección de perseverancia que solo la obediencia sincera les permitiría cumplir la misión que Dios les había dado. El pueblo de Israel y Balaam se mantuvieron firmes ante el futuro, sabiendo que nada podría impedir el plan de Dios. Balaam transmitió el mensaje de Dios con fuerza, destacando que la obediencia traería bendiciones sin fin. El pueblo de Israel entendió claramente el valor de la obediencia, sin dudar más del poder y amor de Dios. Balaam se sintió orgulloso del pueblo de Israel, porque habían mostrado verdadera obediencia en su viaje. El pueblo de Israel estaba listo para enfrentar su mayor desafío, confiando en que la obediencia los llevaría a la victoria. Balaam se dio cuenta de la grandeza de la guía de Dios, sabiendo que solo la obediencia podría mantenerlos en el camino correcto. El pueblo de Israel se preparó para una nueva temporada llena de fe, confiando en la guía de Dios en cada situación. Balaam enseñó al pueblo de Israel que solo una vida en obediencia podría traer prosperidad y paz verdadera. El pueblo de Israel entró en un futuro brillante y prometedor, sabiendo que la obediencia los llevaría a cosas maravillosas. Balaam miró al pueblo de Israel, su corazón lleno de fe, sabiendo que su obediencia traería bendiciones para ellos y las generaciones futuras. Balaam terminó su viaje con una confianza absoluta en la obediencia, entendiendo que solo obedeciendo a Dios podía cumplir su misión. El pueblo de Israel fue testigo de la grandeza de la obediencia, dándose cuenta de que seguir los mandatos de Dios era la clave para superar cualquier desafío. Balaam y el pueblo de Israel se fueron del lugar donde encontraron al ángel, llevando consigo lecciones importantes sobre la obediencia y la lealtad. El pueblo de Israel agradeció a Dios por su protección y guía, sabiendo que cada paso que daban era cuidado por Él. Balaam miró atrás en el viaje lleno de desafíos y dificultades, pero se dio cuenta de que cada prueba era una oportunidad para mantenerse firme en la obediencia. El pueblo de Israel comenzó a comprender más claramente el significado de la obediencia y se comprometieron a seguir a Dios en todas las circunstancias. Balaam compartió su fe inquebrantable con el pueblo de Israel, animándolos a vivir vidas de obediencia y lealtad a Dios. El pueblo de Israel sintió paz por la obediencia, sabiendo que cuando seguían la voluntad de Dios, llegaban cosas buenas. Balaam se sintió orgulloso de que el pueblo de Israel hubiera aprendido la valiosa lección de obediencia y lealtad a Dios.
el pueblo de Israel se convirtió en un modelo de obediencia, un testimonio vivo del poder de seguir la voluntad de Dios. La historia de Balaam terminó, pero el pueblo de Israel continuó su viaje con firme fe en la obediencia y el amor de Dios. Gracias por ver la historia de Balaam. ¿Qué lecciones notaste sobre la obediencia y la lealtad? No dudes en compartir tus pensamientos sobre esta historia en los comentarios abajo. Si deseas entender más sobre la importancia de la obediencia en la vida diaria, no olvides ver el video relacionado abajo. No olvides presionar el botón de suscribirse para no perderte ninguna historia inspiradora o lección bíblica. Únete a nuestra comunidad para crecer y aprender juntos en la fe. Esperamos compartir más historias significativas contigo.